Foundation. Es una enseñanza de Craig Hill, fundador de Family Foundation, de Fundamentos para la Familia Internacional. Y yo he resumido eso y he desarrollado algunos otros temas de cuál es ese plan de Dios para la familia. Pero quisiera hacer una pregunta porque aquí veo que vemos como 8 personas, 8 conexiones tenemos aquí. Y ahí en tu computadora hay un icono de reacción y si quiero preguntarte que si has hecho algún seminario de sendas antiguas de Family Foundation, puedas levantar así tu mano, raise tu hand, levantar tu mano o poner un me gusta para tener una idea de cuál es. ¿Qué tipo de personas tenemos aquí? Si conocen el ministerio, si no lo conocen. Así que ponerle por favor ahí. Aquí estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en esta primera página, 7 acá en la segunda, 8, 9, me parece que hay. Ok, entonces parece que habemos como 9 personas o 10 que conocen de lo que hacemos en Family Foundation. Y sabe, eso me agrada mucho de que la mayoría de aquí no haya estado en un seminario de Family Foundation, porque lo que van a escuchar es para animarte a que podás buscar dónde se dictan los seminarios de Family Foundation y va a ser muy bueno para tu vida. Ok, como esta es la primera reunión del año, quiero empezar de esa forma, un poquito dando a conocer cómo yo asistí la primera vez a un seminario de FFI, Fundamentos para la Familia Internacional, qué pasó con mi vida, ¿no es verdad? Y de dónde aprendí o fui aprendiendo las cosas que hoy enseñamos. Entonces, mira, me alegra muchísimo que de las 60 conexiones que hay aquí, a la minoría esté en conocimiento de lo que voy a hablar. Entonces, perfecto. Yo llegué hace el año 2022, perdón, el año 2002. El año 2002 llegué a un seminario de sendas antiguas y yo no creía en Dios. ¿Okay? Yo no creía en Dios en absoluto. Pero cuando comencé a asistir a los videos, porque se da con videos y de ahí se hace grupo pequeño, eh, inmediatamente comenzó a pasar mi vida por mi mente, ¿no es verdad? Tuve como una película muy rápida por mi mente, mirando los principios de Dios que yo había violado en mi propia vida, principios de Dios que mis padres habían violado en mi vida, ¿no? Entonces, ¿y por qué pensaba como pensaba? ¿Por qué actuaba como actuaba? ¿O por qué vivía mi vida de la forma equivocada en que la vivía? ¿Ok? Entonces, por eso es que desde el primer momento yo entendí un llamado de Dios para servir en este ministerio y desde el año 2020, esto fue el 2022, en septiembre, que asistí a este seminario y a partir del año 2023, en febrero, marzo, yo comencé a servir en el ministerio hasta el día de hoy y va a ser hasta que Dios me llame. Entonces, dentro de eso, por eso creo que esto es muy importante, como decía Elías, si vos podés compartirlo, el link que te llegue mes a mes con otras personas, no necesariamente tienen que ser cristianas, ¿sí? No necesariamente. La forma en que Family Foundation International lleva sus enseñanzas, es algo que realmente son muy prácticas y la gente que puede no creer en Dios comienza a entender esos principios de Dios de una manera muy clara, sin complicaciones. ¿Ok? Entonces, esa fue mi experiencia personal y ahora junto con mi esposa
María Cristina, desde el año 2000 a 2003 dirigimos el ministerio en Bolivia, ¿no? Entonces quería hacer esa introducción para que ustedes vean por qué quiero hablar lo que voy a hablar, porque creo que es algo muy importante para todos nosotros. Ok, entonces voy a comenzar con ello. Ah, hay un plan de Dios para cada familia. Definitivamente hay un plan de Dios que debemos saberlo cómo es. Y esto es denominado construyendo familias, ¿sí? Debemos entender cuál es el plan de Dios para la familia. Eh, Voy a empezar con el seminario, como el versículo base del Ministerio de Fundamentos para la Familia Internacional, y está en Jeremías 6, del 13 al 16. Pero vamos a leer el 16. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ese es el versículo central de las enseñanzas de Family Foundation. Ahora, ¿qué es lo que significa sendas antiguas en la palabra? Eh, la palabra antigua es la palabra olam en el hebreo. Y esto es lo que significa olam. Significa tiempo que está fuera de la mente, que se conjuga pasado y futuro, es decir, prácticamente la eternidad. Olam significa por siempre, eterno, perpetuo. Es un tiempo que no puedes colocar en tu mente, ¿ok? Eso es la eternidad. Es el principio de todo, ¿ok? Entonces eso es lo que la palabra antigua define. Entonces lo que estamos hablando es que Dios estableció principios de vida, leyes de vida, principios eternos para que las cosas funcionen para nuestro bien. Eso es lo que dice la palabra. En cada área de la vida, cada área de tu vida tiene sus normas y sus leyes y sus principios para que nos vaya bien. Nosotros vamos a hablar específicamente de familia. Entonces, y Dios en el tema de familia nos da cómo debe funcionar estas cosas. Primero, entiende que hay un voto, hay un pacto. Eso está en Malaquías. Malaquías capítulo 2, verso 14 y 15. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Aquí, y dice lo siguiente, el versículo 14, Malaquías 2. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Eso dice esta versión. Los votos es un pacto. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Tu pacto matrimonial significa eso. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa, una sola carne? Tu cuerpo y espíritu, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Eso es lo que dice Malaquías capítulo 2, versos 14 y 15 de la versión a Nueva Traducción Viviente. ¿Okay? Me gusta cómo está redactado porque explica mucho lo que significa el pacto, lo que significa el ser una sola carne con esa pareja de tu juventud. Entonces, y dentro de esa estructura, Dios es claro al poner quién la compone, ¿verdad? Y es un hombre y una mujer, es lo que dice en Génesis 1:27, hombre y mujer. No hay dónde dudar, no hay dónde confundirse. Ahora sabemos qué es lo que pasa con estas nuevas ideologías que hace varios años han comenzado a correr en el mundo, donde hay las personas que son mujeres y sienten que no son mujeres y son otra cosa, o los hombres que son hombres pero que sienten que no son hombres, etcétera, etcétera.
Y la palabra en Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esto es hay dos palabras diferentes, ¿sí? Varón, sacar, esa es su palabra en hebreo, sacar, ¿no es verdad? Es lo que habla del el hombre en su masculinidad. Y cuando dice hembra, la palabra es nekeba, cuando habla de la feminidad de la mujer. Entonces, ahí habla Dios de cuál es esa estructura. Entonces, en Génesis 2:23, también dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y ahí hace un femenino de un masculino. La palabra varón es la palabra ish en hebreo, y la palabra varona es el femenino de varón, es la palabra isha. Es la contraparte femenina, la contraparte opuesta de ish. ¿Ok? Entonces son dos palabras diferentes, no hay donde confundirse. Entonces, y aquí viene ya el tema de cómo estos dos seres se unen. Hay una condición para unirse en el matrimonio como esposo y como esposa. Y está en Génesis 2:24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el otro principio que hay aquí dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, primera cosa por la que muchas personas no se llevan bien en el matrimonio. ¿Por qué el esposo y la esposa, el hombre y la mujer, pueden no permitir por temas en su corazón de ser una sola carne? Y esto tiene que ver con si has dejado o no has dejado a tu papá y a tu mamá. ¿Sabe? Así como cuando nacemos, estamos ligados a nuestra madre a través de la placenta, tenemos un cordón umbilical que nos alimenta, es lo que fluye la vida en nuestros órganos a través de lo que se alimenta nuestra mamá, pasa a nosotros a través del cordón umbilical y tenemos una dependencia física para vivir nosotros en el vientre de nuestra madre. También existe un cordón umbilical emocional, ¿ok? Nuestra alma. Y ese, así como cuando nacemos y poder ser personas que van construyéndose de manera, viviendo de manera independiente, cuando nos cortan el cordón umbilical, ya no depende nuestra vida de nuestra mamá, sino depende del funcionamiento de nuestro cuerpo y cómo nos nutrimos y nos alimentamos. De la misma manera sucede en el alma. El gran problema de muchas personas, de muchos hombres y mujeres, es que no han cortado, no han soltado el cordón umbilical emocional que lo une a su padre o a su madre o a ambos. Ahora, eso es lo que tratamos en uno de nuestros seminarios básicos que se llama Bendiciendo Generaciones. Bendiciendo Generaciones. ¿Cómo cortamos saludablemente ese cordón emocional de nuestro papá o nuestra mamá? Algunas personas dicen, yo no tengo un cordón umbilical emocional con mi papá porque yo no me crié con mi padre, porque yo nunca conocí a mi padre, porque mi padre se fue de la casa, porque mi padre era un mal hombre, o mi madre era una mala mujer, mi mamá se fue de la casa, nos abandonó. Entonces yo no tengo un cordón umbilical emocional con mi papá o con mi mamá, porque no me crié con ellos, etcétera, porque fui abandonado, como sea. Te quiero decir que si tenés ese tipo de pensamiento y de sentimiento en tu corazón, vos estás ligado a tu padre y a tu madre por el abandono. El abandono nos genera un vacío en el corazón. Y cuando no hemos solucionado ese vacío en nuestro corazón, nos mantiene ligado a las malas actitudes que nuestro padre o nuestra madre haya hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque un abandono no es una bendición.
Y nosotros para cortar ese cordón umbilical necesitamos ser bendecidos para poder dejar a papá y a mamá. Y cuando no somos bendecidos, entonces comienza a generarse un lazo impío que perdura en el tiempo, aun cuando somos adultos. Y después que somos adultos, manifestamos las cosas que hemos rechazado de nuestro padre o nuestra madre en nuestra relación de matrimonio. Eso sucede sin que nos demos cuenta muchas veces y vamos repitiendo patrones de conducta. Entonces, una de las cosas que es importante para construir familia, y la familia se construye primero en la relación de matrimonio. Yo quiero decirte que si no hay un matrimonio sólido, sano, no hay una buena familia. Es una familia disfuncional, es una familia incompleta cuando no está papá y mamá relacionándose de una manera sana. ¿Ok? Entonces, eso genera muchos vacíos en el corazón de los hijos. ¿Y por qué entonces tenemos este tipo de relacionamiento? Porque no hemos cortado ese cordón umbilical con papá y mamá. Y el problema de eso es que se vuelve algo cíclico, ¿sí? Se va repitiendo de generación en generación. Y es más, va empeorando de generación en generación. Y la otra cosa por la que no se unen un esposo y una esposa es el versículo 25 de Génesis 2. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A mí me causaba mucha gracia este versículo, porque yo decía, pucha, qué hermosura caminar desnudo por ahí, ¿no? No tenés que preocuparte qué te vas a vestir, cómo va a combinar tu ropa, si te aprieta o no te aprieta, si te salen los rollitos de aquí del abdomen o no te salen, ¿no? Entonces andaban felices. Y yo siempre lo miraba desde un punto de vista físico, pero el Señor nos mostró cómo no es un tema físico, es un tema emocional. Los matrimonios deben aprender y eso se da en el noviazgo, se debería dar en el noviazgo, a conocerse espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Primero hay que conocerse de espíritu y de alma. Cómo soy, cómo pienso, cómo piensa ella, cómo piensa él, cómo siente ella, cómo siente él, cómo ve su paradigma de vida esta persona con la que yo desearía hacer mi voto matrimonial y hacer mi pacto y casarme con esta persona. Debo aprender a desvestirme emocionalmente, intelectualmente, para que eso no sea un impedimento para que yo me una de una manera plena con mi pareja. Y eso muchas veces, ¿por qué no tenemos una desnudez del alma ante nuestra pareja? Porque tenemos cosas ocultas dentro de nosotros que a nosotros mismos no nos agrada. Es como yo no quiero que esta persona que me agrada, que me gusta, que veo que puede ser mi esposo o mi esposa, no quiero que conozca todo lo que hay aquí adentro porque a mí me avergüenza y yo no quiero que lo sepa. ¿Y por qué? Porque me va a rechazar. Entonces hay muchas veces llegamos al matrimonio con cosas ocultas, con cosas dentro de nosotros, con sentimientos que la circunstancia o nuestras padres o las circunstancias de la vida pueden haber generado en nosotros mismos, y algo que nos lastimó, nos dio una identidad falsa, colocó una mentira en nuestro corazón de quién soy yo en realidad. Entonces me avergüenzo de mí mismo por las cosas que he vivido en mi vida desde niño, y al no solucionar esas cosas, yo no quiero mostrarme tal como soy. Y cuando yo tengo cosas ocultas en mi corazón, no puedo unirme con mi pareja de matrimonio. Entonces, esa unión tiene estas condiciones que si no se resuelven en nuestra vida,
comenzamos al querer fusionarnos, el esposo con la esposa, hay algo que impide en esa fusión. Y tiene que ver con esa fusión emocional, tiene que ver con esa fusión de alma con alma, ¿no? ¿Verdad? Que, no, que impide, porque hay algo que tenemos oculto, hay algo que no hemos solucionado en esa relación con nuestros propios padres. Entonces, creo que eso es importante que vos comencés a ver en tu vida, si por ahí fracasaste en tu matrimonio, ¿por qué? Si no tiene que ver con estas dos cosas que estamos hablando. Si a vos sentís que no has vivido un matrimonio pleno hasta hoy y estás con problemas, ¿por qué? ¿Qué cosas no has cortado de tu relación emocional con papá y mamá? Vacíos que has tenido. ¿Qué cosas no has entregado a tu pareja de una manera transparente? Porque el propósito de Dios cuando somos transparentes es que el esposo sepa cómo siente su esposa, cómo piensa su esposa, cómo va a reaccionar su esposa en ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque la conozco. Y la esposa debe conocer a su esposo de la misma manera y saber cómo él va a reaccionar ante ciertas circunstancias, cuáles son sus sentimientos, cuál es su paradigma de vida. Debemos conocernos uno al otro y ese es desnudarse. Eso solo se hace cuando nos desnudamos emocionalmente uno con otro. Entonces, comienza a preguntarte si algo de esto no ocurrió en tu vida y no soltaste cosas con tus padres, trajiste cosas de tus padres a tu matrimonio, trajiste cosas de tu madre a tu matrimonio, cosas que seguramente a vos no te agradaban, pero las trajiste porque muchas veces la gente dice, nunca voy a ser igual que mamá. Nunca voy a ser igual que papá. Si alguna vez pensaste eso, tienes una ligación emocional impía con tu padre o con tu madre. ¿Ok? Y eso hay que arreglarlo. Se puede arreglar. Cuando yo entendí estas cosas con mi esposa, teníamos 21 años de casado. Teníamos 4 hijos y 21 años de casado. Y estábamos camino al divorcio, ya en la última etapa, camino al divorcio. Entonces, mi esposa asistió primero al seminario de Sendas Antiguas, posteriormente lo hice yo, y de ahí nos guiaron, tuvimos una guía, nuestro pastor nos guió de una manera correcta a través de estos principios de Dios para sanar esas cosas en nuestro pasado, poder restaurarse uno en lo personal para recién poder restaurar el matrimonio. Y ese matrimonio tiene un propósito. Esa unión de una sola carne tiene un propósito. Y ese propósito está escrito en Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicad. Esa fructificación, esa multiplicación le pertenece a Dios. ¿Ok? Entonces, eso significa que, porque Dios busca, como leímos anteriormente, una descendencia para él. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como padres en esa fructificación? Es que debemos enseñar a nuestros hijos el carácter de Dios, la voluntad de Dios, el enseñarle a tener una relación con Dios. Nos hemos equivocado muchas veces y no hemos hecho eso. Inclusive nosotros mismos no hemos mostrado una relación con Dios, pero siempre hay un tiempo en que podemos corregir nuestros errores, ¿no es verdad? Entonces, el propósito de ese matrimonio es fructificar y multiplicar. Una vez pregunté en un grupo, ok, la fructificación son los hijos. ¿Qué significa multiplicar? La multiplicación. Y algunos me dijeron, son más hijos. Y no es verdad. Tus hijos son tus frutos, no importa si tengas 1, 2 o 10. La multiplicación son tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Esa es la multiplicación. Eso es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar generaciones.
Dios siempre habla y piensa en generaciones cuando habla en su palabra. Perdón. Entonces, ese es el propósito de esta unión en un hogar. O sea que esa historia que vemos ahora en la política, inclusive, de el respeto a la ideología de género, a lo que la gente piensa que es algo que va en contra de Dios. Dios no hizo esas cosas. Es un hombre y es una mujer. Dios no crea otro tipo de género. Ya creo que me dijeron alguna vez que en el Facebook hay como 32 tipos de género diferentes con que la gente se puede identificar. Eso es algo ridículo. Ya es algo eh, como, ¿qué podría decir? Para causar risa, digamos, de la tontera que se da, ¿no? Eh, es hombre y mujer lo que Dios creó y Dios lo confirmó, lo ratificó y lo ejecutó en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde nació Cristo? ¿En qué ambiente nació Cristo? Eso hay que verlo porque es el Hijo de Dios. ¿Dónde nació? No vino en una nave espacial como Superman, no apareció de la nada. Él nació de una mujer que estaba desposada con un varón, nació de una virgen, la Virgen María, que estaba desposada en un compromiso serio, todavía no se habían casado, con un varón que se llamaba José. Da su linaje. José era de la casa de David y el nombre de la Virgen era María. No nació en un hogar de madre soltera. Jesús no nació en un hogar de madre soltera. No nació en un hogar de padre soltero. No nació en un hogar de padres divorciados y vueltos a casar, matrimonio roto o unión homosexual. No nació ahí. Cristo nuestro Señor nació en un hogar según el modelo de Dios. Un matrimonio de una mujer virgen con un hombre virgen, yo lo creo así, en una relación de compromiso, de pacto puro y santo. ¿Ok? Ambos hijos de Dios, creyentes de Dios, ambas personas que tenían una relación de intimidad con Dios, eran obedientes a Dios, así está escrito. José obedeció, María obedeció. A María se le apareció un mensajero de Dios, un ángel. A José Dios se le apareció a través de un sueño para explicarle, donde Dios le explicó qué es lo que estaba sucediendo, ¿no es verdad? Porque al principio él no lo entendía, pero esa es la confirmación. ¿Dónde deben nacer nuestros hijos? ¿Cuál es el propósito de la unión de matrimonio de un hombre y una mujer? Es la fructificación de nuestros hijos y donde comienza tus generaciones. ¿Ok? Entonces, esa es una definición entonces de familia que doy, es que no es simplemente un grupo de personas viviendo en una casa, esto es otro principio. Entendemos que la familia es una entidad espiritual, porque esa unión entre un hombre y una mujer, que dice que son una sola carne, pero continúan siendo dos personas que tienen cuerpos diferentes, materia diferente, que tienen intelecto diferente, emociones diferentes, y cada uno tiene un espíritu. Pero en el matrimonio hay algo espiritual que los une, ¿verdad? Como si fueran una sola carne, en un pacto de matrimonio. Eso es una familia, no es un grupo de personas viviendo bajo el mismo techo. Es en este pacto de matrimonio donde los hijos deben ser concebidos en el matrimonio, no fuera del matrimonio, en el matrimonio, donde los hijos deben nacer para ser protegidos, ese nacimiento dentro del pacto matrimonial, donde los hijos son criados dentro de esa protección y cobertura espiritual que es ese pacto con Dios.
Y obviamente debemos entender que ese pacto con Dios provee una seguridad, una protección. Entonces, la familia de Dios es como un átomo, ¿sí? Un átomo tiene protones, neutrones, que eso es el núcleo del átomo. Es el esposo y la esposa, papá y mamá, ese núcleo. Y los electrones unidos por una fuerza nuclear poderosa. ¿Y qué es lo que sucede cuando el núcleo de un átomo es roto? Cuando un núcleo de un átomo es roto, es partido, es el principio de la bomba atómica, genera, desencadena una reacción en cadena que es destructiva, que es devastadora. Y eso es lo que sucede con la familia. Cuando se destruye ese núcleo, el matrimonio de papá y mamá. Cuando se divide en la esfera espiritual, se desencadena una fuerza destructora en las personas y también una fuerza destructora de posibles familias. Eso se llama iniquidad. Voy trayendo de generación en generación lo que sucedió mal de mi familia. También en la familia tenemos una herencia de bendición. Eso es lo que debemos promover, difundir, lo que debemos fortalecer todas esas bendiciones que hemos recibido de papá y mamá. Eso es lo que debemos multiplicar y debemos ir sacando de nuestra vida, y eso es responsabilidad de cada uno, comenzar a sacar de la vida las cosas malas que tuvieron en tu vida, las maldiciones, la iniquidad, eso debemos irla sacando de nuestra propia vida. ¿Por qué eso? Porque el problema es que la iniquidad es transferida de generación en generación. No el pecado, ¿ah? La iniquidad es una tendencia a un pensamiento, a un tipo de pensamiento, a un tipo de actitud o de hábito, como una fuerza que me lleva hacia ese pecado, que yo lo repita, el pecado de mis padres. Eso es la iniquidad. El pecado no se hereda, la iniquidad sí. Por eso es que en Éxodo 34:7 dice que Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todo esto de aquí lo tratamos en los seminarios de Family Foundation, especialmente 3 de ellos. El uno se llama Bendiciendo Generaciones, el otro se llama Fortaleciendo Relaciones. En algunos países lo tienen juntos y le llamamos Sendas Antiguas. Y el otro se llama Sendas Antiguas Nivel 2, Transformando Corazones. Y ahí trata el tema de la vergüenza y la culpa. Te lo recomiendo eh, con mucho cariño para poder ir sacando, desarraigando ese tipo de cosas de nuestra alma. Entonces, ¿cómo evitamos esa iniquidad en nuestra vida? Siguiendo el diseño de Dios. Cuando seguimos el diseño de Dios, las cosas van bien. Porque Dios diseñó a la familia para funcionar de esta forma. Mira, así funciona. Primero, debe haber una responsabilidad de los padres hacia los hijos. El ser papá es una responsabilidad. El ser mamá es una responsabilidad. La responsabilidad implica vidas. El ser papá, yo soy responsable de una vida. El ser mamá, soy responsable de una vida. ¿Okay? La gente no piensa en eso cuando entra en una relación sexual, por ejemplo. No piensa en eso. No piensa que en una relación sexual existe un gran chance de que haya una concepción. No enseñamos estas cosas. No enseñamos de una manera abierta y eso es lo extraño, porque en la Biblia está y deberíamos enseñarlo siempre. Pero la relación sexual implica una responsabilidad con uno mismo, con la otra persona y con la posible concepción que es una descendencia que viene. Entonces la gente muy rápidamente cuando
sucede un embarazo, está pensando en aborto. Y no entiende que el aborto es un asesinato. ¿Ok? Entonces, la primera cosa para que funcione y evitar la iniquidad es que debe haber una responsabilidad en mi sexualidad y una responsabilidad hacia los hijos. Somos responsables de la vida de nuestros hijos. La segunda cosa es que debe haber sujeción de los hijos a los padres. Debemos enseñar la honra. Los hijos no nacemos sabiendo honrar a nuestros padres. No nacemos así, no sabemos. La honra debe ser aprendida y para que sea aprendida debe ser enseñada ¿por quién? Por los papás, por las mamás, no por el profesor en el colegio, no por la escuela, no por la universidad. Eso es en la casa que se enseña. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a tener honra, a ser sujetos. ¿Por qué? Porque esta sujeción va a generar en los hijos una cobertura espiritual. Y esa cobertura espiritual va a generar una protección a los hijos. Esa protección va a producir en nuestros hijos una seguridad en su corazón, de que ellos están aquí por algo, están por un propósito, están porque son amados, están porque son amados por sus padres, están porque son amados por Dios. Eso genera una seguridad en el corazón cuando yo me siento amado, cuando yo entiendo que estoy aquí por un propósito de vida dentro del diseño de Dios. Entonces esa seguridad va a producir un desarrollo correcto de la personalidad en cada persona. Eso se llama identidad. Eso produce una identidad correcta. Y tener una identidad correcta, esa respuesta a la gran pregunta que todos tenemos, ¿quién soy yo aquí? Y la respuesta debe ser, soy alguien que vale, soy alguien que merezco vivir, soy alguien que merezco ser amado, soy alguien que está aquí con un propósito. Entonces yo encuentro un destino, mi destino y una dirección en la vida, de acuerdo con el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, eso fue lo que Dios diseñó. Ese es el diseño de Dios para evitar la iniquidad, para evitar esos vacíos en el alma, esas heridas en el alma, de que las personas se muevan de un círculo de protección que es papá y mamá a otro círculo de protección que es el matrimonio. Por eso dice lo que leímos en Génesis 2, 24 y 25, especialmente el 24. Por tanto, dejará el hombre o la mujer, la persona, a su padre y a su madre, dejará esa protección y se unirá a su mujer, a su esposo, y serán una sola carne. Es una nueva entidad espiritual. De una entidad espiritual sale en el matrimonio otra entidad espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no sucede eso en el matrimonio? No podemos unirnos, como decíamos, porque no dejamos a papá y a mamá. No podemos, ¿por qué no podemos dejar a papá y a mamá? Porque no podemos desatarnos de ellos. ¿Y por qué no podemos desatarnos de esos lazos impíos? Porque no fuimos bendecidos por papá y mamá. Entonces, la falta de bendición en los hijos genera una dependencia de una esclavitud del alma a los errores de mi padre, a los errores de mi madre, a las equivocaciones de papá y mamá, a lo que no hizo bien papá y mamá. Me quedo ligado a eso. ¿Ok? Entonces, eso genera que en las personas genera dureza externa, una posición de no necesito de nadie, no necesito ser bendecido, no necesito ser aceptado, no necesito ser amado, no necesito que nadie me ame, no me importa esa cosa. Pero eso no es verdad. Eso es una expresión externa de como una autodefensa que nos cubrimos con una coraza. ¿Okay? Esa es la dureza externa. Y hay un deseo externo también. Hay un deseo interno, mejor dicho, que haré cualquier cosa por ser aceptado, por ser amado. Es una contradicción interior en el ser humano.
¿ok? Por un lado puede generar esa dureza exterior, pero por otro lado un deseo interno de haré cualquier cosa por ser aceptado, por ser amado. Entonces, he hablado de bendición. ¿Qué es lo que significa entonces? Barak es la palabra bendición. Barak, Baruch, se pronuncia de diferente manera de acuerdo a cómo se conjuga el verbo. Significa capacitar para ser próspero. La bendición tiene un poder especial porque siempre se cumple en la fe del que lo recibe. Bendecir, bien decir, en español es una palabra compuesta. Bien decir, hablar de algo positivo de nuestros hijos, a nuestros hijos, resaltando sus virtudes, no sus defectos. No colocando adjetivos que descalifican la identidad de nuestros hijos. Como a veces decimos, sos un tonto, no sabes nada, sos un estúpido, sos un fracasado, nunca vas a tener éxito en la vida, ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, el mejor ejemplo de eso eh, es Cristo, es el Padre con el Hijo. En Lucas 3:21 dice, y orando el cielo se abrió, y el versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Significa, estoy orgulloso de vos. Te amo. Realmente estoy orgulloso de vos. No, no. Y cuando decimos esto de estar orgulloso de nuestro hijo, no es de lo que hace, es de su presencia, es de su ser. Hablamos de su presencia, de su ser, no de los actos. Esas son las tres características de la bendición. Hablar del amor al hijo, te amo. Hablar de lo complacido que uno está, de esa personita, que por más que no haga nada, yo estoy complacido de simplemente verlo. Y tener un contacto físico, un abrazo físico. Porque el abrazo físico es una manifestación palpable del amor, que debemos ejercerla a menudo, si podemos todos los días, debemos ejercerla. Y aquí una pregunta, ¿no? De todos los que estamos participando aquí, somos 67 personas que estamos en esta conferencia ahora. ¿Recibiste eso de tu padre, esas tres cosas de tu padre? Especialmente tu papá. La mayoría las recibimos de mamá, pero hay que saber si las recibimos de papá. Tu papá te habló, te dijo que te ama, te sentó en su falda, te abrazó, te dio un beso, te dijo que te ama, te dijo que está orgulloso de vos, te dijo que está complacido con tu presencia, por más que no hagas nada. Te abrazó, te sostuvo en su falda. Comienza a pensar si es que sucedió eso en tu vida o no. Si sucedió esas cosas en tu vida, gloria a Dios por eso. Si sucedió una vez, dos veces, gloria a Dios por eso. Si sucedió muchas veces, gloria a Dios por eso. Si no sucedió, ¿qué vas a hacer? Tenés un vacío. ¿Cómo llenas ese vacío? Eso es lo que hay que saber. ¿Cómo llenar ese vacío? Generalmente lo queremos llenar con, con compras, con comida, con fiesta, con alcohol, con pornografía, qué sé yo, con éxito personal, con dinero, con que hablen de mí en todas partes porque soy una persona sumamente inteligente y tengo 4 títulos profesionales y tengo PhD, soy máster en estas otras cosas y la gente busca llenar con eso. Te quiero decir algo, no llena el vacío. Solo en una relación con Dios puede llenar el vacío. Solo Dios puede responder de tal manera que te sintas
que ese vacío fue llenado. Ninguna persona te lo puede llenar. ¿Ok? Peor si tu papá ya no está contigo, ya no está en este mundo. Solo Dios lo puede hacer. Entonces, la falta de esa bendición es lo que llamamos en el seminario y en FBI maldición. Generalmente produce esta maldición establecimiento de imágenes falsas en nosotros mismos, sobre nosotros mismos. ¿De quién soy yo? Las heridas en el alma producen temor relacionado con quién soy yo, con mi identidad. Y ese temor atormenta mi alma. ¿Y qué es lo que pasa con mi alma? Mi carne se levanta para tratar de confortar mi alma y entonces mi identidad es rota. Porque yo quiero contestar con cosas de la carne con respecto a quién soy yo. Y eso produce padrones de comportamiento equivocados. Padrones como el orgullo, soberbia, depresión, dependencia emocional, promiscuidad sexual, machismo, feminismo, homosexualismo, adicciones, temores, gente que teme de todo, que siempre cree que le va a ir mal en la vida y nunca se pone con un objetivo y una esperanza y fe de que le puede ir bien en la vida. Entonces, esa persona cuando llega al matrimonio y a su familia, permanece bajo esa maldición debido a una falta de bendición. Y eso se transmite de generación en generación. Entonces, sin bendición tenemos generaciones enteras con personas sin identidad ni destino, o con una identidad falsa, o un destino de perdición. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu relación con tus padres? Hoy día, esta noche aquí, yo quisiera ir cerrando esta sesión orando y preguntándole al Señor, mejor dicho, guiándote a que vos le preguntes al Señor sobre cómo fue esa relación con tu papá, con tu mamá. Pero si, si estás ante la posibilidad de asistir a un seminario de Bendiciendo Generación, un seminario de sendas antiguas de FFI, por favor, te recomiendo que lo busques. Búscalo, eh, porque te va a hacer bien. Van a haber cosas que vas a descubrir en tu vida que muchas veces no sabes por qué reaccionar de esa forma. No sabes por qué hay cosas que te molestan. No sabes por qué a veces actitudes de otras personas en tu trabajo, por ejemplo, simplemente te hacen reaccionar de una manera que no quisieras reaccionar. Muchas veces no sabes por qué tu esposo o tu esposa dice algo y vos quedás ahí con algo en tu interior como si no valieras absolutamente nada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Dónde se origina eso? La gente puede decir, es que mi marido es malo. Mi esposa es una mala mujer. No, no es eso. ¿Sabes qué pasa cuando una persona le entrega su vida a otra y permite que esa otra persona con sus actos rijan su vida? Se llama idolatría. Y no queremos ser idólatras, ¿verdad? No queremos. Pero no nos damos cuenta de que estamos en idolatría. ¿Por qué? Por temas que nos hemos mantenido con el cordón umbilical ligado a nuestra mamá o a nuestro papá. Por eso te recomiendo el seminario. ¿Ok? Entonces, ahí en Colombia puedes buscarlo con FFI en Bogotá, Florian, Raquelita, Chelo, Elías, son parte, ellos manejan Colombia, inclusive Florian y Raquelita son coordinadores para toda Hispanoamérica. Ellos te pueden dar información en qué países puedes
puedes estar, puede haber esos seminarios. Sé que hay en Costa Rica, en Guatemala, en Estados Unidos, habla hispana, en los hispanoparlantes, hay seminarios en Estados Unidos, eh, hay en Brasil, de lo que yo conozco, aquí en Bolivia, estamos nosotros. Entonces, te lo recomiendo. Pero hoy quisiera cerrar esta sesión simplemente orando, pero vamos a orar de una manera especial hoy. Yo quiero llevarte a que vos hables con Dios, que vos le preguntes a Dios y le comiences a preguntar, Señor, ¿tengo yo, cierra tus ojos ahí, conéctate con el Señor, conéctate con el Espíritu Santo de Dios y pregúntale, Señor, ¿tengo yo algún lazo impío con mi padre? ¿Tengo yo, Señor, algún lazo impío con mi mamá? ¿Hay, Señor, algún vacío en mi alma que no puedo llenarlo? ¿Hay una irritación, Señor, cuando mi madre me habla o mi padre me habla? ¿Hay una irritación dentro de mí? ¿Hay algo, Señor, que me inquieta con respecto a papá, con respecto a mamá? En el nombre de Jesús, Señor, pídale usted, pídale. Te pido, Señor, que tú me muestres, Espíritu Santo de Dios. Muéstrame, Señor, qué hay, qué cosas hay dentro de mí, Señor, que no he descubierto, pero tú sabes, Señor. Cosas que posiblemente yo olvidé en mi mente por un tema de protegerme para no seguir lastimado, pero tú conoces lo que hay dentro de mí, aquí en mi corazón, Señor. Por favor, muéstramelo, pídale, muéstramelo, Señor. Y deja que el Señor, que el Espíritu Santo de Dios te muestre en este momento, más tarde, mientras descansa, mañana. De repente puede ocurrir algo que te traiga un recuerdo de ciertos momentos en tu vida que generó en vos una mentira en tu corazón con respecto a quién eres. Y pregúntale al Señor, Señor, ¿quién soy yo para vos? ¿Quién soy yo, Señor? Y cuando descubras eso, cuando el Señor te muestre, dile, Señor, sáname de estas cosas, corta esos lazos impíos, ese cordón umbilical emocional que puedo tener con papá o con mamá. Córtalo, Señor. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Perdona a tu papá y a tu mamá. No hay otra manera de cortar ese cordón umbilical, no hay otra manera. Tu papá no puede volver atrás en el tiempo, tu mamá no puede volver atrás en el tiempo. Si los tienes vivos, igual no pueden volver atrás en el tiempo. Ya creciste, pasaron años, no podés vos volver en el tiempo. Pero si tú le pides al Señor el deseo y la decisión de perdonar, vas a soltar ese lazo impío. El Señor te va a ayudar a soltar ese lazo impío. Pídeselo a Él. Y luego le pregunta al Señor, Señor, esta mentira que en esta circunstancia recibí en mi alma, Señor, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad, mi Dios?
y permite que el Espíritu Santo de Dios te hable y te diga la verdad del Padre con respecto a vos, con respecto a tu vida, con respecto a quién sos para Dios. Dios te va a contestar quién sos para Él. Te va a manifestar su amor, te va a manifestar su protección. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti y que Él te llene de gozo, de consuelo, de fortaleza, de sabiduría y de mucha fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.